Bienvenidos al Diplomado de Alta Especialización Planeamiento Estratégico para el Sector Público. Continuando con el módulo 1, cuestiones generales sobre el planeamiento estratégico, vamos a ver ahora la cápsula 2, paradoja del Estado. Si ustedes se dan cuenta, todos los estados del mundo tienen esta paradoja. ¿Y por qué se habla de paradoja del Estado? Porque si ustedes se preguntan, el Estado tiene todo el poder, tiene el monopolio de la autoridad. Todo lo que se propone el Estado en teoría lo podría hacer, o la gran mayoría de las cosas. Sin embargo, vemos cómo en muchos países tiene enormes fallas. ¿Y por qué? Porque si tengo el poder, fallo tanto. Si tengo tanto poder, cometo tantos errores. Ese es el problema. A eso se le llama la paradoja del Estado. Y está bastante claro que a estas alturas el Perú pues está lleno de problemas, ¿no? Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es un problema público? La verdad que existe una enorme discusión de cómo definirlo. Es una valoración subjetiva, es una valoración, si te das cuenta, definir un problema público es bastante subjetivo, porque depende mucho de la situación. Lo que para una persona puede ser un problema, para otra persona no lo es tanto, y para esta segunda persona puede ser otro problema. Entonces, ¿cómo encontramos realmente los problemas? Les comentaba en la clase anterior el ejercicio que para las poblaciones rurales la falta de agua en sus casas no lo ven como un problema porque han estado acostumbrados toda su vida a crecer sin servicios de agua y saneamiento. Todos sabemos por experiencia que el hecho de que en tu casa tengas una conexión de caño es un cambio transformacional en la calidad de vida, pero como la población, nuestra ciudad no conoce ese tema, no lo está valorando. Entonces a ese nivel se da en todos los niveles de las sociedades, y por eso que es muy difícil definir qué es un problema público. Sin embargo, está bastante claro que su existencia afecta negativamente a los ciudadanos. La desnutrición crónica, la informalidad, el caos del tráfico de las ciudades, etc., la inseguridad ciudadana. Entonces, hace que su existencia hace que el hombre interactúe socialmente y forme instituciones para gobernarse y resolver estos problemas públicos. O sea, lo que nos motiva, las discusiones políticas, lo que nos motiva a ir a votar a las elecciones, el que creamos en un candidato, es realmente porque esperamos que el Estado resuelva los problemas que tiene la sociedad. Pero falla, pues. Y entonces la pregunta es, ¿por qué tenemos deficientes políticas públicas en educación, salud, seguridad, defensa nacional? ¿Y por qué tenemos muy buenas políticas públicas, por otro lado, en estabilidad fiscal, en estabilidad monetaria, en estabilidad financiera, que para otros países les es tremendamente difícil alcanzarlo? ¿Por qué algunos gobiernos tienen consistentemente políticas públicas que obtienen resultados? Por ejemplo, de alguna manera, si tú evalúas los logros y avances que han habido en la lucha contra la desnutrición crónica en los últimos 15 años, hay un trabajo consistente y serio con sus subidas y sus bajadas, pero hay. En cambio, cuando vemos política industrial, cuando vemos política de reforma del Estado, cuando vemos política de desarrollo agraria, o brillan por su ausencia, o de educación o de salud, o brillan por su ausencia, o tienen cambios tan bruscos que no se ve o se aprecia el efecto, o son diseños tan limitados que realmente tienen un poco impacto realmente en el sector al que están tratando de trabajar. Porque hay gobiernos que constantemente cambian de gobierno, ¿no? El ejemplo extremo es lo que le pasa, y siempre digo, a Bolivia. Bolivia cada 10 años se va, pero de la derecha, de toda la derecha, toda la izquierda, y de ahí otra vez se va a toda la izquierda, nacionaliza todo, y después otra vez se va, la privatiza todo, y así está en este vaivén. Entonces es muy difícil lograr que se desarrollen políticas constantes que contribuyan a la solución de los problemas de una sociedad. Sino más, el cambio constante de ministros tiene efectos muy negativos sobre la gestión de un sector. Imagínense cómo es cambio de políticas en un país, ¿no? Y realmente, y una de las cosas que también espero atacar un poco es el mito de que realmente falta de dinero en el sector público, o es un tema de que diseñamos o implementamos o gestionamos muy mal las políticas públicas y la gestión pública, como vamos a verlo más adelante en este para comprender por qué falla el Estado, para poder después utilizar el planeamiento estratégico como una herramienta, obviamente, que impulse un cambio, tenemos que tener un marco conceptual para comprender por qué falla el gobierno y una herramienta para hacer ese cambio, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver, espero, en los próximos módulos, cápsulas, que vamos a ver. Entonces,
Lo primero que hay que tener claro es que se habla de estos dos conceptos, ¿no? Modernizar la gestión pública o reforma del Estado. ¿A qué se refiere? ¿Son iguales? ¿Son diferentes? ¿Se necesita uno? ¿Se necesitan los dos? ¿O por cuál empezamos? Otra vez, modernizar la gestión pública o reformar el Estado. ¿Son lo mismo? ¿Son diferentes? ¿Tenemos que hacer los dos o solo uno de ellos es el más crítico? ¿Por cuál empezamos? Todos hablamos de modernizar la gestión pública y reformar el Estado, ¿no? Y lo peor es que como lo usamos tanto, hasta lo usamos como sinónimos cuando son conceptos bastante diferentes. Y existe mucha confusión por qué al haber errores de que no tenemos claridad en estos conceptos, entonces ¿qué pasa? Los usamos indistintamente, utilizamos uno y hacemos referencia a soluciones del otro. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado y eso genera enorme confusión y nos aleja más aún de las soluciones que debemos tener como país. ¿Cuál es la razón de que el Estado, de crear una entidad, un programa, contratar un servidor, contratar un locador? Está bastante claro a estas alturas que todo lo que hacemos y la razón de modernizar la gestión o la reforma del Estado es que queremos mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Esa es la razón del Estado. No debería ser tan difícil comprender qué se entiende por modernizar y o reformar el Estado. Entonces, empecemos primero con modernizar la gestión pública. La modernización consiste en hacer que las entidades públicas realicen cambios en su manera como prestan sus servicios. Una entidad, la Autoridad Nacional del Agua, la SUNAR, Superintendencia Nacional de Registros Públicos, el SENASA, un ministerio, el Ministerio de la Producción. ¿Qué es lo que estamos ahí mirando? Cómo la organización cambia internamente con tal de lograr mejores servicios públicos. Eso es. Esto implica que las entidades públicas adapten herramientas de gestión de finanzas, gestión de procesos, gestión estratégica, que implementen metodologías para mejorar la calidad de sus servicios, utilizan la comunicación estratégica, mejoran sus procesos de abastecimiento, obviamente que un tema fundamental a estas alturas ya no debería quedar bastante claro es la mejora de las capacidades de los recursos humanos, porque prácticamente todo lo que hacen las entidades públicas tiene que ver con servicios y la calidad del servicio va a estar en función de la calidad de los recursos humanos que participan en ella. Esos cambios organizacionales en la forma como se gestiona van a tener como consecuencia que el servicio público que presta esta institución comience a mejorar, ¿no? Y esa mejora en la calidad de los servicios públicos, en cómo el docente está dando una clase a un alumno, cómo un doctor atiende como consecuencia de estos cambios más pacientes y el doctor está más capacitado y cuenta con más insumos para poder a la hora que presta el servicio público tener un mejor efecto y contribuir a la calidad de la vida nacional. Eso es modernizar la gestión pública. La característica se centra en las organizaciones administrativas, se centra en las entidades públicas, en los programas y en los proyectos, ¿no? El propósito de modernizar la gestión pública es mejorar la calidad de bienes y servicios que presta la institución con la finalidad de mejorar la vida de su población objetivo. Ese es el tema, mejorar la calidad de los bienes y servicios. En cambio, la reforma del Estado cambia la forma como diseña e implementa políticas públicas de manera que se convierte en un actor que contribuye a la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos. O sea, acá el Estado está cambiando cómo diseña e implementa sus políticas, sus esfuerzos por resolver los problemas sociales. Ya no está esa mirada institucional, sino que está centrado en mirar los problemas que afectan a la sociedad. Cómo diseño los esfuerzos para resolver esas políticas públicas y cómo implemento esas políticas públicas, y lo vamos a ver probablemente en el tercer o cuarto módulo, que es cuando vemos el capítulo de planeamiento estratégico que tiene que ver con las políticas públicas. Ahí vamos a ver cómo se diseñan de tal manera de que debemos tener mejores propuestas de cambio de la sociedad. Y el Estado cambia de manera que define sus prioridades, diseña esas políticas, articula con los actores relevantes, desarrolla enfoques sistémicos y considerando las partes interesadas, porque hay que tener claro que como vamos a ver más adelante, las políticas públicas tienen efectos sobre quienes ganan y quienes pierden, y normalmente los que pierden se van a quejar.
Entonces, esto significa que el alto gobierno, y principalmente hablando de la Presidencia de la República, la PCM y el Ministerio de Economía y Finanzas principalmente, ellos van a trabajar, van a articular sus esfuerzos para que realmente se aprueben normas, se financien nuevos programas o nuevos proyectos con la idea de resolver los problemas públicos. Y el gobierno también va interactuando con la ciudadanía a través de buscar apoyo y legitimidad para su propuesta de reforma, va concertando con la ciudadanía, comunicando para que tengan claro por qué y la razón de hacer estas medidas que está tomando, de tal manera de que se logra esta transformación se va logrando reflejar en la calidad de vida de los ciudadanos. Este cambio en la forma de hacer políticas públicas se traslada a las entidades públicas que van a mejorar sus bienes y servicios, y en ese contexto se comienza una transformación ya no de la organización sino de la sociedad, porque se comienzan a resolver los problemas de la sociedad. En este contexto, la reforma del Estado no está centrada en la institución, sino está centrado en los problemas públicos que afectan a la sociedad como un todo, ¿no? El propósito de la reforma del Estado es que se cambia cómo el Estado diseña e implementa soluciones a las demandas sociales, de manera que se resuelven los problemas públicos, ¿no? Y en este contexto, teniendo ya esa claridad de cómo la reforma del Estado y la modernización de la gestión pública son dos palancas claves para realmente comprender cuál es la acción pública. Entonces tenemos que entender cómo se moderniza una gestión, cómo se reforma el Estado, para recién comprender entonces cómo podemos mejorar. ¿Por qué? Porque si miramos y hacemos una reflexión ahora, ¿no? Y miramos los problemas que tiene el país, hay una enorme brecha en donde estamos ahorita y donde deberíamos estar. O sea, si tú ves la cantidad de plata que se ha aumentado en los últimos 10 años, se ha más que triplicado la plata a los principales ministerios: vivienda, transporte, salud, educación, policía, justicia. Y tú ves que se ha triplicado su presupuesto como mínimo en los últimos 20 años, y ves el cambio en la mejora del servicio y te das cuenta, oye, acá hay un problema, ¿no? Hay una enorme dificultad en el mundo de lo público para gestar el cambio en las entidades públicas. No existe una herramienta mágica, ¿no? El planeamiento estratégico, les digo desde el principio, no es la herramienta que va a cambiar el todo. Es una herramienta necesaria para hacer el cambio, pero no por sí sola va a cambiar la calidad de gobernanza que tenemos en el país. Lo que tenemos que tener claro es que primero tenemos que tener un marco conceptual de comprender cómo se gesta el cambio en las entidades públicas, y para eso vamos a empezar a partir de la próxima cápsula. Pero sí quiero que tengan claro, por lo menos se necesita la lógica de gestión estratégica, que incluye el planeamiento estratégico, el enfoque de resultados y tener un buen sistema de seguimiento. Muchas de estas cosas lo vamos a ver nosotros, obviamente el planeamiento estratégico lo vamos a ver, la gestión estratégica y el planeamiento estratégico lo vamos a ver con mucha claridad en la próxima sesión, en el próximo módulo, y en el último módulo vamos a ver sistema de seguimiento. Y el enfoque de resultados es transversal a todo el curso, a todo el diplomado, así que vamos a tener claridad que vamos a tener una buena comprensión de qué se entiende como acción pública, comprender la dinámica que requiere desarrollarse en el sector público para impulsar el cambio y la transformación. Entonces, la acción pública te permite comprender de manera sistémica la complejidad de lo que se requiere hacer para generar un cambio en la gobernanza democrática en el país. Este cambio en la gobernanza democrática va a significar cambio en la forma como hacemos las políticas públicas, o sea, una reforma del Estado, y a la vez cambios en la gestión de las organizaciones, es decir, una modernización de la gestión pública para que mejore la calidad de los bienes y servicios. Y ahí empieza una complejidad. No es fácil cambiar el sector público porque estás hablando de dos mundos: el mundo de la política pública y el mundo de la gestión pública. Si cambias uno y no cambias el otro, lamentablemente ese enorme esfuerzo va a ser disminuido o afectado por la debilidad del otro esfuerzo. Y normalmente, solo modernizando gestión pública sin cambiar la política pública, el impacto también va a ser muy limitado, como vamos a ver más adelante. Muchas gracias y nos vemos falta uno más.
Entonces, para terminar, hacer un pequeño resumen ahorita, ya hemos visto qué significa valor público, ya hemos visto qué significa política pública y gestión pública, ya tenemos claridad qué se entiende por reforma del Estado y modernización, y ya entendemos que la acción pública es el marco conceptual que nos va a permitir comprender qué significa cambiar el Estado como problema y convertirlo al Estado como un actor que contribuye a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Para eso, ahora vamos a tener que ver los siguientes conceptos en las próximas cápsulas: complejidad y enfoque sistémico, problema público, cadena de valor público y enfoque de resultados. Perdón, problema público ya lo vimos y lo vamos a corregir ahí, disculpe el caso. Cadena de valor público y enfoque de resultados son los tres conceptos que nos quedan ver adelante. Gracias.